Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a este evento académico de formación y de difusión de conocimiento que hemos denominado Hackathon Sagrilab, un evento organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el Observatorio de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio de la Universidad, con el apoyo de la alianza AFIX, Alliance for Integral Compliance Solutions, una alianza integrada por las firmas Stradata, Cintura Martínez y Galeano Consultores, en un esfuerzo conjunto para poder entablar un diálogo constructivo con el señor superintendente de sociedades y con su superintendente delegado para asuntos económicos y societarios, en orden a lograr una mejor comprensión de lo que es la circular externa 100.00016 del 24 de diciembre del año 2020, en el cual se introdujeron importantes reformas al sistema de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en algunos sectores calificados como actividades y profesiones no financieras designadas en Colombia. Para instalar este evento nos acompaña el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor José Alberto Gaitán, a quien le voy a dar la palabra en este momento para su saludo e instalación formal de este evento académico. Doctor Gaitán. Muchas gracias, doctor Wilson. Muy buenos días para todos. Como lo señaló el doctor Wilson Martínez, la Superintendencia de Sociedades emitió a finales del año pasado la circular externa 100.00016, por medio de la cual modificó las normas que regulan la obligación que tienen ciertas empresas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En términos generales, esta nueva normativa hace más exigentes las obligaciones para las empresas en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, como respuesta en su mayoría a las observaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional en el informe de la cuarta ronda de evaluación mutua de Colombia sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En este contexto, este hackathon pretende alcanzar tres objetivos: conocer de la voz de los protagonistas, del superintendente de sociedades y de sus funcionarios, la finalidad de esta normativa y sus principales características. Igualmente, resaltar las principales modificaciones introducidas y tal vez lo más importante para todos los que estamos participando de este evento, identificar los principales desafíos y las oportunidades de solución en torno a esta problemática que nos agobia. Por otro lado, y de manera muy cercana precisamente al ejercicio de nuestra profesión, las firmas de abogados, los contadores, los constructores, las inmobiliarias, las fintech y otra gran cantidad de empresas tienen ahora la obligación de implementar un programa de cumplimiento para prevenir el lavado de activos. La superintendencia ha denominado estos programas, como también lo indicó el doctor Wilson Martínez, Sagrilab, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En este escenario, nuestra Facultad de Jurisprudencia está precisamente empeñada en desarrollar, en el cumplimiento de sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión, y en su planeación estratégica, dentro de lo que hemos denominado abogados con propósito, acciones dirigidas no solo a transmitir conocimientos, generar competencias y habilidades y reforzar las aptitudes de nuestros estudiantes, sino particularmente en construir valores. Lo anterior para propender en el ejercicio de la profesión y en la adopción de las múltiples decisiones que debemos adoptar en nuestra vida cotidiana y profesional,
al margen de los distintos escenarios en los que se desenvuelvan los abogados, tengan en cuenta precisamente el bienestar de la comunidad, el bien común. En otras palabras, que la ética permee todas sus acciones. Así las cosas, es evidente que la generación de políticas, la construcción de instrumentos y la adopción de controles y de sistemas de gestión de riesgos que permiten que actividades del sector real, incluidas precisamente aquellas que tienen que ver con el ejercicio de profesiones liberales como la abogacía, puedan prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, deben tener como fundamento final la ética, que en últimas debe ser el objetivo de toda actividad humana. Muchas gracias al señor superintendente Juan Pablo Liévano y a sus funcionarios, al doctor Francisco Cintura, profesor de la facultad y director del área de Derecho Penal, al profesor Wilson Martínez, profesor de carrera y director del Observatorio sobre Control del Lavado de Activos, a los demás aliados que han dado su apoyo para la realización de este evento. Estoy seguro que será una jornada fructífera y de la cual podremos obtener no solamente, como lo dije al principio, conocimientos, sino particularmente insumos que nos permitan construir un país que efectivamente sea la base sobre la cual se puedan desarrollar las futuras generaciones. Un país que construya sobre la base de la justicia, la paz, la reconciliación. Muchas gracias a todos y un saludo afectuoso desde la Facultad de Jurisprudencia. Muchísimas gracias, señor decano, muy amable por sus palabras. Ahora le daré el uso de la palabra al doctor Francisco José Cintura Varela, nuestro director del área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario y que está al frente de los programas de investigación y de docencia en esta materia en la universidad. Doctor Cintura, muy buenos días. Muy buenos días, profesor Wilson Martínez. Muy buenos días para todos, señor decano José Alberto Gaitán, señor superintendente Juan Pablo Liévano, señor superintendente delegado doctor Santiago López, amigos queridísimos de Estradata, que junto con la universidad y con nosotros realiza y hace posible este evento académico, doctor Galeano, que igualmente nos acompaña como un gran conocedor, un especialista, un experto en estos temas. Es un gran placer realmente el que tenemos y que constituye para la universidad la oportunidad de reunirnos nuevamente en un evento de esta naturaleza con el propósito de depurar con el supervisor de las sociedades, precisamente con el autor de la regulación, los alcances de esta circular externa que modificó integralmente el capítulo 10 de su circular básica jurídica del año 2017. Ya hicimos con la universidad, con la presencia del señor decano, con la presencia del superintendente financiero, un ejercicio similar al que vamos a realizar hoy de escudriñar esta circular, de tratar de definir con el auxilio de nuestro supervisor, en este caso de sociedades, los alcances de las modificaciones, los propósitos precisamente de conocer el espíritu justamente que inspira todas estas modificaciones derivadas de las facultades del decreto 1736 del 2020. Tenemos clarísimo que el objetivo del supervisor de sociedades, del superintendente de sociedades, el doctor Liévano, pues fue el de profundizar este enfoque basado en riesgos que nos viene desde las recomendaciones del Banco Mundial, tanto en la supervisión como en las políticas, en las matrices por parte de las sociedades comerciales, las sucursales de sociedades extranjeras, las empresas unipersonales también, obligadas a la implementación de modelos de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, armas de destrucción masiva y por supuesto también, seguramente de eso nos hablarán, del enfoque que debe adoptarse en las sociedades de prevención de los riesgos de corrupción
de todo el tema de la integridad, de la ética empresarial. Igualmente de cómo existen modificaciones a los reportes de operaciones sospechosas, a la unidad de información y análisis financiero y a la identificación, a la segmentación, a la calificación, a la implementación de controles y demás elementos propios de la administración de los riesgos legales para evitar que las empresas sean usadas como instrumentos para el lavado de activos, para actividades de corrupción o de fraude. Esta legislación que la superintendencia expidió a través de su circular de 24 de diciembre de 2020 está en plena correspondencia con los más altos estándares internacionales para que las empresas adopten modelos de enfoque basado en riesgo que correspondan además a su tamaño, a sus canales de distribución, a sus subprocesos, es decir, un vestido hecho a la medida de cada empresa. Para nosotros constituye un gran placer que el supervisor nos comente precisamente cuáles son esas modificaciones y que después podamos hacer un ejercicio práctico con ustedes, los asistentes, para poder definir esos alcances y las oportunidades que hay en las empresas para la implementación, como las dificultades que también se pueden presentar. Muchísimas gracias, señor decano, señor superintendente delegado, profesor Wilson Martínez, amigos de Stradata, por esta oportunidad que nos ofrecen de conocer directamente de la mano del supervisor de sociedades qué inspira esta nueva regulación. Un gran placer y profesor Wilson, adelante con el evento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cintura, por esas palabras. Ahora, pues el momento que todos estamos esperando. Para la Universidad del Rosario, debo decirlo, siempre es un privilegio tener a las más altas autoridades nacionales acá en su casa, pero esta oportunidad es particularmente especial porque el doctor Juan Pablo Líbano es de la casa y como tal nos sentimos pues orgullosos de estar muy bien representados en la Superintendencia de Sociedades y por supuesto felicitar esos esfuerzos que hace la Superintendencia por poner a Colombia al nivel de los más altos estándares internacionales en la lucha contra uno de los flagelos más agresivos, más desestabilizadores que existen en el planeta, como lo es el lavado de activos, que está relacionado con la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes, etcétera, y también la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas que tantas muertes traen en diferentes lugares del planeta. Por supuesto, la nueva regulación trae consigo cambios importantes y los cambios conllevan desafíos y esos desafíos requieren respuestas y en este caso son respuestas de los sujetos obligados. Para poder entender esos cambios, esos desafíos y las respuestas que el Estado espera de los particulares, pues contamos hoy con la presencia de las dos autoridades responsables de este tema. En primer lugar, la cabeza de la Superintendencia de Sociedades, el doctor Juan Pablo Líbano, y el doctor Santiago López, superintendente delegado para asuntos económicos y societarios, que son pues los autores responsables de esta nueva regulación. Doctor Líbano, doctor López, muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación de la Universidad del Rosario. Un honor para nosotros tenerlos el día de hoy acá con nosotros y estamos ávidos de escucharlos para poder entender el sentido y el alcance de esta nueva regulación. Doctor Líbano. Doctor Martínez, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al decano, doctor Gaitán. Un saludo muy especial también al doctor Cintura. Un saludo muy especial también al que me acompaña, el doctor López. Ha sido pues un trabajo muy largo y muy detallado para sacar esta regulación. Pero como hablábamos, doctor Wilson, cuando la última vez que yo creo que nos vimos en persona, que fue hace rato, creo que usted todavía estaba en la Procuraduría, si no estoy mal.
Sí, señor, cuando no había pandemia, 2010. Cuando no había pandemia, entonces allá, fuera de que compartimos ese panel tan especial sobre las recomendaciones Gafi y el estudio que se hizo de Colombia de cómo estaban esas recomendaciones, que además nos reunimos para mirar exactamente cuáles eran las cosas que no estábamos cumpliendo y terminamos además hablando, no me acuerdo dónde fuimos, pero eso que sale uno, lo bueno de las reuniones presenciales es que además de los foros y de la discusión que uno hace en los foros, es que cuando uno se va a comer y se toma una cerveza, termina hablando de lo mismo, ¿no? No es que se vaya uno a hablar, no, de lo mismo. Entonces que la recomendación es GAF y toda esta cosa. Y nosotros en ese momento hicimos un trabajo detallado de lo que decían estas recomendaciones y del estudio, del análisis que se hizo, y dijimos que teníamos que cambiar esa circular. Lo primero es que le teníamos que cambiar el nombre, ese nombre no lo pronunciaba nadie, y teníamos que hacer, además del cambio de nombre cosmético, teníamos que hacer cambios profundos. Y teníamos que hacerlo en vestido corto y en vestido largo. Acuérdense que en algún momento yo decía que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, no todo el mundo se tiene que poner el vestido largo, y uno tiene que ponerse el vestido corto y tiene que hacer los esfuerzos razonables y tiene que hacer el análisis de su propio riesgo y tiene que hacer el análisis de su gestión. Es una autogestión. Entonces les voy a compartir aquí la presentación. A ver si la encuentro. Íbamos a hacer una presentación corta, pero dada cuenta me dijeron que tenía 15 minutos, pero creo que me va a tomar más de 15 minutos, doctor Wilson, si no le importa. Doctor, de ninguna manera, complacidos de escucharlo y cuanto más, mejor. Bueno, entonces vamos a hacer la versión larga, doctor Santiago. Perfecto, listo. Además porque tenemos una reunión ahorita a las 10, pero nos vamos a tomar un tiempo adicional, doctor Wilson, ya que el doctor Cintura quería como ver más cosas. Entonces no vamos a irnos 1 centímetro de profundidad, sino un poquito más adentro. Entonces, estos son los 4 puntos. Yo creo que el primero es todo el tema del sistema de gestión de riesgo y del sector real que somos nosotros. El segundo punto, el régimen de autocontrol. Nosotros hemos denominado esta circular básica en el capítulo 10 en la parte del SAGRILAF, la 3.0. Creo que el doctor Castaño va en la versión 4, él habla de la 4.0, nosotros somos 3.0, es el SAGRILAF. El régimen de medidas mínimas, unos aspectos generales, le voy a pedir al doctor López que profundice en eso. A las 10 nos tenemos que salir, pero pues vamos a tratar de hacer esto más detalladamente. Estos son unas cifras de lo que estamos haciendo en política de supervisión. Eso sí nos toca saltárnoslo porque si no, eso sería una hora adicional. Después los nuevos retos o los retos que tenemos con esta circular y las conclusiones. Bueno, ustedes ya lo dijeron. Aquí el tema es que las empresas pueden ser utilizadas para actividades delictivas. No necesariamente es que la empresa haga las actividades delictivas, sino que sea empleada para esas actividades delictivas. Y eso genera unos efectos negativos tanto a la economía del país como al sector real, y eso ustedes lo han dicho. Y hay riesgos operativos, legales, reputacionales y todo el tema de la cadena pues, de contagio que se puede dar. Mire lo que decimos nosotros en el SAGRILAF, y es lo que yo les estaba diciendo. Una de las contingencias a las que están expuestas las entidades sujetas a su inspección, vigilancia y control radica en la probabilidad de ser usadas o prestarse como medio en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Pues lavar activos es un delito. El tema aquí con lo que nosotros estamos tratando de hacer es que no se utilice
esa entidad, esa corporación, esa sociedad para ese tema de lavado de activos. O sea, que no se preste la entidad para eso, porque muchas veces ocurre sin que se necesariamente a sabiendas se esté haciendo, sino simplemente porque no se tienen los controles y se usa la entidad sin saber. El tema básicamente lo que nosotros decimos es que esto es un delito, es una actividad riesgosa, causa los riesgos reputacionales, causa los riesgos que ya hemos visto. Y si uno tiene unas buenas políticas de gobierno corporativo, si uno tiene unas buenas políticas de conservar ese frasco, yo siempre digo que el frasco es la sociedad, donde en el interior tenemos una empresa, lo que vamos a hacer es poder generar valor. Y todo esto del lavado de activos viene precisamente con el tema de buen gobierno corporativo, la conservación y la creación de valor. Si nosotros no hacemos eso, va a ocurrir precisamente eso, que es que se rompe el frasco. Me gusta esta imagen porque le puedo hacer así. Y simplemente el valor se sale. Y eso es lo que estamos tratando de prevenir con estas iniciativas y con esta normatividad. Como le dije, doctor Wilson, uno de los objetivos estratégicos tanto del gobierno como la superintendencia es el tema de legalidad y el tema de delincuencia y corrupción. Nosotros evaluamos el SARC-LAFT 2.0 en su parte de efectividad, eficiencia, alcance y pertinencia. Vimos la evaluación mutua de Colombia del 2018, vimos el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones, vimos el documento de evaluación nacional del riesgo y básicamente hicimos ese plan de acción, el análisis del estado del arte, las recomendaciones GAFI, qué era lo que decía la evaluación del riesgo y otros temas puntuales o necesidades puntuales que se requerían ajustar, como por ejemplo el tema de criptoactivos que más adelante el doctor López les contará al respecto. Esto lo que trae es, en la medida que cumplamos con esto, es que vamos a mitigar los riesgos, vamos a proteger el tejido empresarial y por supuesto la economía del país. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Básicamente modificamos el capítulo 10, la última circular era el 17, le incluimos las recomendaciones de los organismos internacionales, le incluimos las necesidades actuales, todo con el tema del enfoque basado en riesgos, materialidad y riesgos y otros problemas identificados, y en general toda la política de supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Yo me acuerdo que para esa reunión en Cartagena hicimos un cuadrito de cuáles eran las recomendaciones GAFI, qué era lo que se necesitaba hacer. Entonces la primera de ellas era la recomendación 10, que si estábamos cumpliendo eso. Entonces la recomendación 10, déjenme ver aquí la abro, no voy a cambiar la presentación, pero sí voy a poner tal vez. La recomendación 10 habla de la debida diligencia. ¿Y qué nos dijeron? Miren, nos dijeron, excepto por las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera, no hay obligación legal de identificar y verificarle la identidad del beneficiario final. ¿Qué más nos dijeron? No hay obligación de entender y, según corresponde, obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la pretendida relación comercial. No hay obligación de entender la estructura de titularidad y control del cliente. Básicamente nos dicen eso, y conforme a esas anomalías que se presentaban, pues simplemente lo que nosotros hacemos es modificar la obligación de debida diligencia y la diligencia intensificada de la contraparte que le explicará el doctor López. Identificación del beneficiario final y las medidas razonables para la verificación de la contraparte, el entendimiento de la relación comercial. Es que no puede ser que no se entienda para qué es la relación comercial. Pues si no se entiende es porque hay algún problema ahí. Y obviamente a mayor riesgo, mayor esfuerzo de esa diligencia y entendimiento. El tema de las personas expuestas públicamente, que no estaba el tema de las organizaciones extranjeras internacionales y las organizaciones internacionales, eso lo incluimos también.
Esa es la recomendación 12. Después viene la recomendación 22, 23 y 28 de todo lo que usted había dicho de las actividades profesionales no financieras designadas, específicamente contadores y abogados. Incluimos entonces mucho más obligados a adaptar ese régimen y además el régimen de medidas mínimas. También incluimos a los comerciantes de metales y piedras preciosas. Si mi memoria no me falla, nosotros teníamos alrededor de unas 1.300 o 1.500 sociedades a las que les exigíamos este sistema de SARLAF, el anterior. De esas eran alrededor de 100 APNFDs. Ahorita estamos alcanzando unas 8.000 sociedades con este nuevo sistema y son 2.667 APNDFs. ¿Qué más vimos? Entonces, ¿qué otros problemas vimos? Enfoque basado en riesgos, tanto del supervisor como de los supervisados. Del supervisor, porque el supervisor no puede supervisar a todo el mundo. Tiene que enfocarse en sus recursos, son limitados, hay uso de tecnología que estamos implementando, pero los recursos son limitados, no podemos ir a todos. Entonces tenemos que ver cuáles son los sectores específicos que debemos revisar. Igualmente en la parte del supervisado, el supervisado tiene que ver sus propios riesgos, tiene que ver su sector, tiene que ver su tamaño, tiene que ver qué tipo de relaciones tiene. La profesionalización del oficial de cumplimiento, el órgano social responsable. Pensamos que era mucho mejor tener no solamente una persona natural encargada, que pueda ser un empleado, que era con lo que anteriormente estaba, sino que sean terceros especializados. Las limitaciones del alcance, creo que esto ya lo había dicho, pero básicamente es eso, que solamente iba a sociedades grandes y la evaluación nacional del riesgo y las recomendaciones GAFI y la evaluación lo que decían era, ustedes no están yendo a los pequeños, sobre todo a ciertos sectores que son los que tienen que supervisar y tienen que exigir este tipo de sistemas. El tema de necesidad de identificación del beneficiario final. Hay un esfuerzo muy grande, doctor Wilson, ahorita usted conoce pues el proyecto anticorrupción, ahí hemos participado con la Secretaría de Transparencia. La idea es que se mire muy bien lo del beneficiario final y haya un registro público, o por lo menos de acceso para las autoridades. Pero nosotros también podíamos hacer esto a través de la circular y resolvimos hacerlo a través de la circular. Alguien tiene que estar detrás de las cosas, ¿no? Esto no puede ser que uno le pregunte a alguien, y eso se da mucho en los temas de insolvencia, bueno, y esa sociedad panameña de allá, que es su socia, ¿quién es el beneficiario final? ¿Cómo que no sabe, hola? A ver, que venga un representante legal a decirle a uno que no sabe quién es el dueño allá de la sociedad de Panamá, eso no puede existir, eso no puede ser. Tienen que identificarse los beneficiarios finales y cuando la autoridad pregunta, tienen que contar. Tienen que contar. Y eso fue lo que pusimos en la circular. Las facultades en el tema de la financiación de las armas de proliferación de destrucción masiva, pues no está incluido, se incluyó en el decreto, entonces ahorita estamos incluyendo eso también. Y por supuesto, el tema de las nuevas tecnologías y los activos virtuales. Este tema aquí, me gusta esta imagen. A ver si Doctor Liano, se quedó como bloqueada la presentación en la diapositiva 10. Es decir, fue cuando, pues creo que hay comentarios de esos en el chat también. ¿Ya? No, señor, seguimos en la página, en la diapositiva 10. ¿Y ahí? No, si de pronto quiere dejar de compartir y volver a compartir pantalla, de pronto se desbloquea. Bueno, ahí dejé de compartir.
Yo voy a volver a compartir. ¿Ahora sí? Ahora ya. Ah, bueno. Seguramente cuando cambié al documento Gafi, ahí se enredó la presentación. Bueno, aquí está el tema. El Sagrilaft es todo un sistema. Entonces yo pongo ahí, es como un reloj suizo bien organizado que tiene todas unas, tiene todos unos elementos. Es el sistema grande, yo lo miro así, el régimen de autocontrol. Pero también está el sistema de las medidas mínimas. Y básicamente esas medidas mínimas se basan en tres cosas: registros y reportes, debida diligencia y pedagogía. Entonces, lo que hicimos fue eso, tratar de no tener tanta carga hacia los administrados, que los administrados grandes y de ciertos sectores tuvieran ese Sagrilaf completo, y en la medida en la cual bajáramos nosotros, por lo menos el régimen de medidas mínimas aplicara a, sobre todo, los APNFDs. Entonces, tenemos un régimen de Sagrilaf completo para ciertos sectores y empresas de ciertos tamaños, y tenemos un régimen de medidas mínimas de registros, reportes, que incluye registros y reportes, debida diligencia y pedagogía. ¿Qué es el Sagrilaf? Ese sistema de adopción de procedimientos que cuando la empresa desarrolla el objeto social, con base en la operación, el tamaño, las áreas geográficas, se identifiquen los temas de riesgo, se identifiquen las contrapartes y se miren los propósitos de los negocios. Ese es el Sagrilaf, y lo único que pretende es prevenir, detectar y corregir cualquier situación en la cual esa empresa pueda ser, tenga problemas, pueda ser usada, pueda ser utilizada para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Basado básicamente en qué? En el análisis del riesgo, en mirar dónde me puede a mí pasar eso, y el control que le pone la entidad al riesgo. Hay unos conceptos, usted los conoce, en el control del riesgo, que es el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente es dónde yo opero, cuáles son los riesgos que tengo, y el riesgo residual es lo que me queda de riesgo una vez aplico los controles. Ahora le voy a dar la palabra al doctor López para que vaya más, ya explicamos, digamos, la filosofía hacia dónde era que queríamos ir, por qué tenemos un pantalón corto, por qué tenemos un pantalón largo, porque hay unos temas que son más fuertes para algunos sectores y empresas y otros no. Ahora al doctor Santiago le doy la palabra para que ya desmenuce, por así decirlo, detalladamente el Sagrilaft o la circular. Nos quedan como Gracias, 15 señor minutos, superintendente. doctor Sí, Santiago, estaba pero mirando acá la hora, tenemos, voy a creo que hacerlo vale la rápido. pena. Hágalo rápido. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Bueno, como dijo él, voy a compartir rápido acá la presentación. Y vamos a esta sección aquí. Voy a empezar. Bueno, como lo dijo el señor superintendente, pues tenemos dentro de nuestro capítulo 10 dos grandes subcapítulos. Uno es el Sagrilaf, que es el vestido largo, como dice el doctor Lievano, y el siguiente régimen es el régimen de medidas mínimas, que es el pantalón corto. Entonces empezamos con el Sagrilaf del sistema completo. ¿Quiénes son los sujetos obligados? En nuestro capítulo tenemos dos tipos de sujetos obligados. Unos sujetos obligados basados en criterios de activos, ingresos y sectores. Y tenemos una adopción voluntaria que está como buenas prácticas establecida dentro del capítulo para que las sociedades que no sean sujetos obligados o empresas obligadas a este sistema lo adopten de forma voluntaria. Como regla general, ¿quiénes son las empresas que deben adoptar este Sagrilaft? Son todas las empresas vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, sin importar su actividad económica,
y que tengan ingresos totales o activos al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos. Y además de esto, que no se encuentren supervisadas por otra superintendencia. También, como reglas especiales, incluimos unos sectores. Tenemos el sector de agentes inmobiliarios, el sector de comercialización de metales y piedras preciosas, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables, servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería. Esto los empaquetamos en un grupo porque estos tienen, además de estos sectores, unos criterios por tipo de actividad, donde los agentes inmobiliarios deben cumplir, además de pertenecer al sector de agentes inmobiliarios, que realicen actividades inmobiliarias con negocios y transacciones en relación con dicha actividad superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de forma individual o en conjunto con corte al 31 de diciembre del año anterior. Frente al sector de comercialización de metales y piedras preciosos, también debe ser aquellas sociedades que se dedican de forma habitual a la comercialización de estos metales y piedras. Los servicios jurídicos sí los logramos identificar bajo un código SIU, lo mismo los servicios contables y los servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Además de esto, son aquellas sociedades que tengan ingresos totales, solamente ingresos totales, aquí no estamos hablando del criterio de activos, superiores o iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. El otro grupo que tenemos sobre reglas especiales son aquellos que están en los sectores de servicios de activos virtuales, el sector de supervisión especial o regímenes especiales y las empresas que reciban aportes en activos virtuales. Estos están empaquetados en este segundo grupo porque no los tenemos con unos ingresos, el umbral no son los ingresos totales superiores a 30.000, sino que en el caso de los servicios de activos virtuales, son aquellas empresas que realicen actividad de operaciones iguales o superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahí insisto en el tema de individual o conjuntamente, realizando actividades de intercambio entre activos virtuales y demás actividades relacionadas con los activos virtuales. Pero además que tengan ingresos totales superiores a 3.000 y activos totales superiores a 5.000 salarios mínimos. En el sector de supervisión especial, estamos hablando de las actividades de las SAPAC, las libranzas, las empresas dedicadas al mercadeo multinivel, los fondos ganaderos y las empresas con dedicación o con actividad relacionada con el factoring. Estas sociedades no tienen un criterio adicional por ingresos totales, así que solamente por el hecho de realizar esta actividad se convierten en sujetos obligados al SAGRILAFT. También, en cuanto a las empresas que reciben aportes en activos virtuales, aquí estamos dejando el criterio que todas las empresas que reciban activos virtuales como aportes, como aportes con corte el 31 de diciembre del año anterior, iguales o superiores a 100 salarios mínimos, independientemente de la actividad que realicen o independientemente de su objeto social, se convierten en sujetos obligados al sistema completo llamado SAGRILAFT. Quiero pasar muy rápidamente por este conjunto de elementos del SAGRILAFT. Aquí tenemos dentro del sistema 4 grupos, digamos, de elementos. Está el elemento de diseño de aprobación, otro de auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT, uno de divulgación y capacitación y por último la asignación de las funciones a los responsables y otras generalidades. Frente al diseño de aprobación, pues son aquellas actividades que realizan previamente los órganos directivos de la compañía para crear el sistema y también los nombramientos que deben realizar previamente para seleccionar a los funcionarios encargados de este tema. Y por eso ahí entramos a la auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT, que ya cuando se nombra a aquel oficial de cumplimiento, que debe ser nombrado por la Junta Directiva o el máximo órgano social, también tenemos que informarle a la superintendencia sobre este nombramiento.
y también incluir dentro de las mismas, dentro del sistema, las sanciones o consecuencias internas dentro de la compañía por el incumplimiento de estas disposiciones. Divulgación y capacitación. Dejamos expresamente en el documento, en el capítulo 10, que debe ser capacitadas las personas interesadas, no solamente de la empresa, sino a cualquier otra parte de interés relacionada, como proveedores y contratistas, capacitarlos una vez al año sobre el sistema y divulgarles el sistema de la mejor manera. Las asignaciones de funciones a los responsables. Este capítulo 10 establece unas funciones muy específicas para la junta directiva o máximo órgano social, también para el representante legal, el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal y la auditoría interna para los casos de aquellos casos en donde las compañías tengan auditoría interna. Ya una vez está pues construido, digamos, qué se necesita para realizar o para crear el SagriLaft, tenemos que tener en cuenta cuáles son las etapas del SagriLaft para la medición del riesgo. Entonces, lo primero es identificar el riesgo. Para esto, las compañías deben crear una política de riesgos basado en los factores de riesgo identificados por cada una de las compañías, para después de esto crear una matriz de riesgo, y con la matriz de riesgo ya tendríamos el manual que cada compañía debe construir para poder determinar todas estas etapas que les estamos identificando y documentarlas. Frente a la medición o evaluación del riesgo, aquí tenemos que una vez se hayan identificado los riesgos conforme a los términos que les dije anteriormente, y basados en unos criterios de materialidad y de medidas razonables, cada una de las compañías, dependiendo del sector y del riesgo que estén afrontando, porque a mayor riesgo, mayor control, deberán medir y evaluar el riesgo establecido para cada una de las actividades que va realizando la compañía. Una vez se realice la medición del riesgo, hay que establecer unos controles de este riesgo, que es establecer unas metodologías para definir las medidas razonables del control del riesgo y las herramientas para la detección de operaciones inusuales y sospechosas. Y el monitoreo es continuo. Esto es un tema que debe ser periódico, que debe ser dinámico, que debe realizarse una vigilancia, detección y corrección al interior de la compañía y frente a todos sus procesos, un seguimiento periódico y comparativo del riesgo inherente y del riesgo residual, como lo explicó el señor superintendente, y asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación establecidos por la empresa obligada, que es importante hablar de los niveles de aceptación, porque cada empresa obligada debe definir cuáles son las medidas razonables establecidas para su propio SagriLaft, y estas medidas razonables tienen que estar identificadas, documentadas y valoradas y evaluadas por cada una de las compañías para que sean realmente aplicables a la misma. ¿Cuáles son los actores de este régimen de autocontrol? Tenemos a la Junta Directiva o máximo órgano social, el representante legal de la compañía y el oficial de cumplimiento. Aquí yo quiero mostrar esta gráfica donde, como ven muy claramente, el oficial de cumplimiento bajo este nuevo sistema depende directamente de la junta directiva o máximo órgano social, no del representante legal, y por eso los criterios de independencia en la designación de este oficial de cumplimiento. También hacen parte de este régimen la revisoría fiscal y la auditoría interna. Cada uno de estos órganos y personas dentro de la compañía tiene unas obligaciones particulares y los convierte en sujetos sancionables dentro del mismo sistema establecido por la superintendencia. Voy muy rápido para no, estamos mal de tiempo. Bueno, aquí tenemos las funciones del oficial de cumplimiento. Creo que lo importante acá es hablar que el oficial de cumplimiento debe realizar, es el supervisor interno de la compañía, donde están establecidas claramente cuáles son sus obligaciones. Hay obligaciones de reporte, de supervisión y de pedagogía. Entre ellas, pues tiene que hacer los reportes de las operaciones sospechosas a la UIAF.
¿Quién designa? Pues al oficial de cumplimiento, es la junta directiva, y esto es importante, todas las empresas deben informar a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días hábiles siguientes a esta designación, para poder tener el registro que queremos dentro de la Superintendencia de los oficiales de cumplimiento, poder realizar jornadas pedagógicas y también correctivas a través de los oficiales de cumplimiento, que son el supervisor, ahora sí, primario de los sistemas y particular de cada uno de los sistemas en las compañías. Que esto es un cambio importante, buscamos que el oficial de cumplimiento sea un oficial de cumplimiento profesional, o profesionalizar la figura del oficial de cumplimiento. Por eso hablamos de que debe ser una persona que tenga un título profesional con experiencia mínima de 6 meses en los cargos relacionados con los riesgos relacionados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eh, Importante no pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni a la auditoría o control interno o externo. Esto significa, esto es lo que queremos, y como quedó claro en la gráfica, y había una pregunta en el chat al respecto, los oficiales de cumplimiento buscamos que sean independientes y que no dependan de la administración o de la gerencia de la compañía, es decir, del representante legal, sino que dependan directamente y le reporten directamente a la junta directiva. Por eso no deben pertenecer ni a la administración o a los órganos sociales, ni a la auditoría o control interno o externo. Es decir, al revisor, a la revisoría fiscal, no ser el revisor fiscal o estar vinculado a la empresa de revisoría fiscal que ejerce esta función. Y pues está el requisito de no fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas. Bien importante mencionar acá para todos, y es que lo que estamos también diciendo es que una empresa, una sociedad puede ser oficial de cumplimiento en la medida que obviamente va a haber una persona natural atrás, pero el tema es que firmas de contabilidad, de revisoría fiscal, de abogados también pueden ser oficiales de cumplimiento. Es un tema importante. Esto busca una profesionalización mayor de la figura. Así es, y pues eso es un análisis que debe realizar cada empresa, y por eso hablamos de esto, es un sistema de autogestión principalmente, y definir si debe tener un oficial de cumplimiento vinculado a la compañía, o si lo debe tercerizar el oficial de cumplimiento, dependiendo de las situaciones tanto económicas como de capacidad del oficial de cumplimiento de la compañía. Para esto, pues estamos creando una guía de tercerización del oficial de cumplimiento que en los próximos meses será lanzada por la superintendencia, para tener unas recomendaciones claras al respecto en la tercerización. Nos quedan pocos minutos, doctor Santiago, sí. Nos toca acelerar tal vez como el tema rápido Sí. de lo que falta, medidas mínimas, y ya cerrar. Sí, voy a terminar con el régimen de medidas mínimas, que es el régimen las medidas mínimas básicas. ¿Quiénes son estas empresas? Estamos hablando más que todo de las APNFDs. Estamos viendo que más o menos estamos incluyendo a 2.536 sujetos obligados bajo este esquema. Son los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, con unos criterios por actividad, pero además que tengan ingresos totales o activos ingresos totales superiores a 3.000 o activos totales superiores a 5.000 salarios. Estos son más que todo aquellas empresas que requieren, pues, contar con una revisoría fiscal, pues en la gran mayoría. ¿Cuáles son el régimen de medidas mínimas? Lo empaquetamos o los agrupamos en tres paquetes. Uno está el de pedagogía, es que como medida mínima es instruir a través de su representante legal sobre los riesgos asociados una vez al año, comunicar este sistema a las partes involucradas. Aquí, pues en temas de debida diligencia que es lo más importante del régimen de medidas mínimas, son unas reglas claras de identificación de la contraparte, identificar el beneficiario final de la contraparte, tomar las medidas razonables para conocer la estructura de propiedad de la contraparte y entender cuando corresponda, pues, la relación contractual de la contraparte. Realizar una debida diligencia continua y los registros normales de las operaciones sospechosas y demás información que solicitará la Superintendencia de Sociedades. Aquí es importante
En forma comparativa, este régimen de medidas mínimas no requiere un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, la persona encargada de la supervisión de este régimen, es el representante legal y como tal debe inscribirse en el CIREL para poder realizar los reportes de operaciones sospechosas. Yo creo que con esto, súper como que de forma general, aquí pues contamos las diferencias entre los dos sistemas y terminaría ahí. Y ya para cerrar, digamos que simplemente mencionar que el sistema trae todo un tema de debida diligencia y cómo tienen que hacer esta debida diligencia para identificar las contrapartes. Y eso tiene que ser, siempre hablamos de medidas razonables, ¿no? Es el tema de cuál es la razonabilidad de poder entender quién está detrás del negocio. Esas son las medidas razonables que se tienen que hacer. Identificar la contraparte, identificar el beneficiario final de la contraparte, conocer la estructura de propiedad de las personas jurídicas, entender y obtener la relación comercial, que es lo que se está haciendo. Y básicamente, pues eso es lo que hicimos con base en estas recomendaciones pues, del GAFI. El tema de la debida diligencia intensificada es que lo que se exige es un esfuerzo mayor y un esfuerzo mayor para conocer mucho mejor la contraparte y las operaciones, y sobre todo eso se da en el tema de activos virtuales, operaciones con activos virtuales, contrapartes ubicadas en países no cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo, cuando se trate de personas expuestas públicamente, como son los PEP realmente. Ese es el otro tema. Finalmente, también hablamos del beneficiario final. Ahí está la definición de qué se entiende como por beneficiario final, y tienen que tratar de ubicar a ese beneficiario final, y si no, el representante legal será el beneficiario final porque no lo pudo identificar. Básicamente ese es el punto. Creo que aquí terminamos. Pues yo quisiera responder, estoy viendo aquí las preguntas, hay una generalizada y es sobre el oficial de cumplimiento y preguntan si realmente una persona que hace parte de la compañía y que depende en cualquier órgano o en cualquier sección de la compañía, depende del representante legal, si puede continuar siendo oficial de cumplimiento. Aquí hay que dejar muy claro que nuestro capítulo 10 no exige una dedicación exclusiva como oficial de cumplimiento. Eso es importante, entonces puede pertenecer a otras o realizar otras funciones, pero sí que quede muy claro que las funciones de oficial de cumplimiento tienen que ser entregadas y tienen que ser responderle o entregarle la información y reportarle directamente a la junta directiva, no al representante legal. Y por eso dejamos muy claro en el sistema de autogestión que la junta directiva, al designar el oficial de cumplimiento, debe verificar estos criterios de independencia y también de criterios de requisitos mínimos al seleccionarlo, y debe analizar cada caso en particular para ver si este oficial de cumplimiento puede cumplir con sus funciones como oficial de cumplimiento de forma independiente y reportarle directamente a la junta directiva. Así que esto es un tema que debe analizarse en cada una de las compañías. Yo creo que ya para terminarlos, el tema de los retos, básicamente vamos a verificar el cumplimiento del nuevo capítulo, pero es un cumplimiento, la verificación que queremos hacer al principio es muy pedagógica, queremos que haya más y mejores ROS, queremos ver esa implementación adecuada. El nuevo decreto nos dio además posibilidades de sanciones pedagógicas y conmutar sanciones pecuniarias por sanciones pedagógicas. Una sanción pedagógica, lástima que pues queremos llegar a la virtualidad, pero aquellos representantes legales que no cumplan con ciertas cosas aquí del Sagrilaf serán cordialmente invitados a unos seminarios el domingo a las 7 de la mañana con el señor superintendente, y eso no es delegable. Entonces, pues a un representante legal de pronto que le pongan una multa en salarios mínimos, 3, 4, 5 salarios mínimos, no le importa tanto como ir el domingo a las 7 de la mañana a oír 2 horas al superintendente porque hay que implementar esto. Entonces, esas sanciones a veces son más efectivas, doctor Wilson. El fortalecimiento de las herramientas de supervisión extra situ.
Nosotros tenemos una encuesta que se llama el informe 50, es básicamente cómo se implementa, y lo que hacemos es cruzar esa información y hacer solicitudes con carta para ver cómo se está implementando el capítulo. Nosotros igualmente estamos viendo cómo utilizamos esa tecnología para cruzar esa información. Eso es lo que llamamos las visitas extra situ. Y las visitas in situ, estamos haciendo visitas in situ remotas, nos ha ido muy bien con esas visitas, las seguiremos haciendo y estamos implementando los protocolos de visita. Por supuesto, seguimos con la colaboración con las otras actividades y también sacamos un plan de pedagogía y de medidas relacionadas que deben tener en cuenta las entidades con ocasión del COVID-19. Termino diciendo que hemos hecho un esfuerzo muy grande de implementación de esta nueva circular. No quiero sino felicitar a todo el equipo del doctor Santiago López, creo que hicieron un trabajo muy bueno. Analizamos todas las recomendaciones, analizamos el informe y adoptamos lo concerniente de acuerdo con las necesidades que tenemos y de acuerdo con las circunstancias también del país y del informe de riesgos del país. Creemos que estas medidas hacen parte, y el régimen en general hacen parte de la cultura del buen gobierno corporativo y de controlar los riesgos. Es importante el control de riesgos, no solamente de lavado de activos, financiación del terrorismo, sino de una cultura de control de riesgo al interior de las entidades. Y esto nos va a ayudar a contar pues con estructuras corporativas y empresariales mucho mejor preparadas para ese control de riesgos. Ese cumplimiento normativo, y le digo que en pocas semanas vamos a sacar los planes de transparencia y los programas de transparencia y ética empresarial, vamos a ajustar las circulares que tenemos con relación a esos programas, y este tema de la circular 10ª, de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, más el tema de los programas de transparencia y ética empresarial, tienen que hablarse e ir de la mano, porque son complementarios y hay que analizarlos, supervisarlos y hacerlos en conjunto, y eso es lo que vamos a hacer, y creemos que con esa cultura de cumplimiento vamos a tener empresas más competitivas, productivas y perdurables en beneficio del país y al final en beneficio del empleo. O sea, entre más empresa con riesgos controlados y productiva, vamos a tener más empleo. Muchísimas gracias por el espacio. Pues doctor Líbano, doctor López, muchísimas gracias. En nombre de la universidad, infinitamente agradecidos por este tiempo que nos han dispensado, por la explicación que nos han dado. Sabemos que el tiempo los apremia y que tienen otros compromisos ahora mismo. Sabemos también que la norma es muy rica, tiene un trasfondo técnico muy complejo, tiene muchos detalles. Luego no es realista tratar de abordar por completo el estudio de la norma en un par de horas. Nuestro propósito era poder conocer la lógica, la filosofía que había detrás de la norma, y les agradecemos mucho porque estas dos presentaciones, la suya, doctor Líbano, y la suya, doctor López, creo que nos han ilustrado suficientemente sobre cuál es el propósito, la teleología de esta regulación y qué es lo que ustedes como reguladores y supervisores están buscando con ella. Sabemos que en el público hay muchas preguntas. Ahora vamos a tener una exposición de parte de otras personas del equipo de Stradate, de Galeano Consultores. Aspiramos a que ahí se puedan aclarar algunas de ellas y en todo caso vamos a seguir trabajando acá, doctor Líbano. Doctor Wilson, gracias. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos. Decano, doctor Cintura, hasta luego. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. Que estén bien. Que estén muy bien. Entonces, en ese estado, pues agradeciendo la presencia de la doctora Natalia Vera y del doctor Jorge Galeano, vamos a dar un espacio para una presentación un poco más transversal de la presentación, donde creemos que se pueden aclarar algunas dudas. Vamos a darle inicialmente la palabra al doctor Jorge Humberto Galeano,
una persona con una trayectoria muy amplia en esos temas de lucha contra el lavado de activos, reconocido en todo el gremio de los especialistas en esta materia. Fue el autor, el artífice del paso del sistema integral de prevención de lavado de activos al sistema de gestión del riesgo de lavado de activos en Colombia, ese paso del sistema de auditoría al sistema de enfoque basado en riesgo, y con su experiencia como superintendente delegado para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, nos puede dar una visión desde la óptica de un regulador, un exregulador, y una persona que ha venido apoyando países de Centroamérica y del Caribe en la implementación de normas similares. Y luego le daremos el uso de la palabra a la doctora Natalia Vera, quien ha tenido una trayectoria muy larga en el sector privado como oficial de cumplimiento y como consultora en temas antilavado y contra la financiación del terrorismo, que además conoce muy bien todos los temas de diseño, desarrollo, implementación y sobre todo, algo que es muy importante, el funcionamiento de este tipo de normas. Entonces, doctor Galeano, doctora Vera, muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensan y le cedo la palabra, doctor Galeano, para que nos pueda ilustrar. Gracias, doctor Wilson. Un saludo a todos los asistentes, a todas las empresas, firmas que se han sumado a esta iniciativa de AFIX, que es una alianza entre Estradata, Cintura Martínez y Galeano Consultores, y por supuesto a la Universidad del Rosario por apoyar siempre estas iniciativas académicas. Sin duda un reto para el sector real, el nuevo SAGRILAFT. Como lo hablábamos con el superintendente antes de iniciar la transmisión, no hay un día perfecto para expedir la norma, ni un plazo lo suficientemente amplio para su implementación, pero esos es justamente los retos que debe cumplir el país, dar pasos firmes en el buen sentido, y creo que eso es lo que está haciendo la Superintendencia de Sociedades. Por supuesto se generan muchísimas dudas, inclusive hablábamos con algunas compañías y no se daban todavía por enteradas que ahora son sujetos obligados, porque estaban pensando muy en función de las utilidades, en función de otros indicadores y no realmente lo que contempla la norma dentro de su ámbito de aplicación. Por eso, a pesar de la presentación que ya hizo el doctor Santiago, en esta primera parte queremos recordar muy brevemente y con valores y con fechas quiénes son los que deben tener implementado su SAGRILAFT, un pequeño recorderis. La norma, pues ya lo dijeron, con base en las recomendaciones internacionales, con el cumplimiento de las recomendaciones que se hicieron en la cuarta ronda de evaluación, pero también en las mejores prácticas que se han aplicado desde las diferentes instituciones y estamentos. La filosofía del enfoque basado en riesgo es muy sencilla y yo creo que ahí está haciendo un gran avance el supervisor. Es un reto para el supervisor sin duda. Recuerdo en primera persona en el 2008 cuando expedimos SAGRILAFT para la Superintendencia Financiera, cuáles eran los retos que nosotros teníamos como supervisores para poder hacer una adecuada supervisión, un acompañamiento a las entidades, y sin duda la filosofía es muy sencilla. A mayor riesgo, medidas intensificadas, medidas más profundas, que en este caso es el SAGRILAFT completo, y a menores riesgos identificados y debidamente probados, medidas más simplificadas. Por eso la coexistencia de estos dos regímenes que ha lanzado la Superintendencia de Sociedades. Siguiente, en cuanto a los montos, muy brevemente, ¿quiénes son los que deben cumplir? A 31 de mayo del 2021, y estas son las referencias a 31 de diciembre del 2020. Todas las empresas vigiladas o controladas por supersociedades, sin importar la actividad económica, con una salvedad, siempre y cuando no estén vigiladas por otra entidad y tengan un régimen de vigilancia especial en razón de su actividad. Este sin duda es un reto, porque hay muchas empresas que tienen coexistencia de obligaciones frente a diferentes supervisores. Entonces es importante que cuando hay exclusividad de esa vigilancia o control de esa prevalencia de la Superintendencia de Sociedades, lo deban cumplir por ingresos totales o activos iguales o superiores al monto de 36.341.40.000 pesos, que son los 40.000 salarios mínimos a 31 de diciembre de 2020. Entonces, ese es el régimen general.
Igualmente, quienes están obligados, pero ya con una regla especial, los agentes inmobiliarios, las comercializadores de piedras, metales y piedras preciosas, los servicios jurídicos, y hay una restricción en el código SIU, porque no son todos los abogados, sino los que clasifican dentro de ese código SIU, eso es importante tenerlo en cuenta. Los servicios contables, igualmente dentro de un código SIU específico, el 6920, y los servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil con unos códigos importantes. Los montos ya es por ingresos, iguales o superiores a 27.255 millones, grosso modo, 30.000 salarios mínimos a 31 de diciembre. Los siguientes también que están dentro de esta regla especial son, como ya lo mencionaron, los servicios de activos virtuales, y ahí está la descripción. Esta presentación ustedes la van a tener, al igual, me anticipo, al documento que saldrá de las mesas que siguen a continuación con las empresas que van a participar en las mesas técnicas. Tendremos, al igual que en la Hackathon SARLAF 4.0 para el sector financiero, un documento de consulta que esperamos ese sea nuestro aporte a esta mejor comprensión, a dilucidar por qué el auditor sí o no, y por qué el representante, porque es una función auditable y por eso se restringe la función del oficial de cumplimiento en determinados casos. Continúo con el sector de supervisión especial o regímenes especiales, que ya son las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, o más conocidas como las SAPAC, tema de libranzas, mercado multinivel, fondos ganaderos y factoring. Por supuesto que no tengan la regulación de la superintendencia financiera, y las empresas que reciban aportes en activos virtuales. Ahí creo que hay una innovación. El tema de activos virtuales, ustedes saben, está todavía sujeto a algún tipo de reglamentación y de estudio por parte del Banco Central, del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera. Siguiente. Y las reglas especiales, digamos, para los agentes inmobiliarios, para los servicios jurídicos, ya con unos montos inferiores en ingresos totales o en activos a los montos que allí se refieren, sean de 3.000 salarios o 5.000 respectivamente a 31 de diciembre del 2020. Esto, por supuesto, esta regla se actualiza para quienes terminan al cierre del ejercicio con estos montos, pero quería traerlos con fechas precisas, dadas las circunstancias que está planteando a 31 de mayo de 2021. Siguiente. Y aquí ya le doy la palabra a Natalia para continuar con el ejercicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Galeano. Bueno, como lo decía el doctor Galeano, en unos pocos minutos vamos a dar inicio a unas mesas donde vamos a trabajar con un poco más de profundidad aquellos retos y desafíos que nos impone entonces la modificación que introduce el SAGRILAF o el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica. Básicamente, desde la Universidad del Rosario y AFIX hemos hecho un entendimiento previo de esta norma para llegar a estas mesas y poder acompañar esas definiciones. Ahorita lo mencionaba el doctor Wilson y el doctor Galeano. Aquí hay que empezar a desmenuzar, a conocer, a entender no solamente cuál es el objetivo que persigue la norma, sino esa norma cómo me aplica a mí, ¿sí? Cómo hago ese traje a la medida de mi compañía. Entonces, vamos a centrar estas mesas sin decir que no podemos traer otros temas que sean de discusión, en 5 temas particularmente. Uno va a ser lo que hoy se denomina profesionalización del rol del oficial de cumplimiento, ¿sí? Funciones y responsabilidades de cumplimiento dentro de un marco de gobierno corporativo. Aquí el llamado es bien interesante y fue algo que sucedió también en su momento con la Superintendencia Financiera cuando se vuelve relevante ese rol. Y a veces vemos que esto puede ir en desmedro de algunos intereses, discúlpenme, personales de aquellas personas que estamos dentro de las compañías o que están haciendo la labor y que hoy se establecen unos requisitos mayores, pero el cargo amerita esos requisitos mayores. Amerita que lo desarrolle una persona profesional, amerita que tenga experiencia en el desempeño del cargo y también, obviamente, que tenga muy buen conocimiento de los sistemas de administración de riesgo. Este es un tema
que requiere mucho criterio y ese criterio se forma y se va formando con el tiempo. Por eso es importante que dentro de las compañías empecemos a entender por qué nos están haciendo ese llamado a profesionalizar ese rol. Y al mismo tiempo nos van a dar esa relevancia como oficiales de cumplimiento de pertenecer, digámoslo así, no, pero sí depender, no pertenecer, pero sí depender de las juntas directivas o el máximo órgano social. Eso quiere decir que la figura del oficial de cumplimiento se vuelve fundamental en las decisiones, en la estrategia, en la aplicabilidad que se puede hacer de estos temas al interior de la organización. Adicionalmente, vamos a abordar el tema de etapas de administración de riesgo a partir de la segmentación de factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí se le está poniendo un ropaje a la administración del riesgo y ese ropaje se llama segmentación. Y la segmentación básicamente es que nosotros podamos comprender el negocio, que nosotros podamos entender cuáles son esos agentes que me están generando el riesgo y empiezo a identificar grupos homogéneos y heterogéneos entre sí, y con esa identificación pues voy llevando cada una de las etapas, voy cogiendo de la mano a cada factor de riesgo y allí identifico, mido, controlo, monitoreo. Luego vamos a hablar sin duda de, creo que el corazón de esta norma, el conocimiento de las contrapartes, el conocimiento basado en riesgo. Y aunque la norma, digamos, lo dice supervisión basada en riesgo, por allá menciona muy tímidamente el tema de perfiles de riesgo, pero básicamente aquí vamos a subsistir o van a subsistir dos cosas que son muy interesantes. La segmentación y el perfil de riesgo. Son dos temas que deben conversar, ¿cierto? Que deben nutrirse. Entonces, digamos que allí es interesante saber cómo a partir de ese perfil de riesgo de mi contraparte, que son mis clientes, mis proveedores, que son mis aliados, que son todos aquellos con los que yo tengo cualquier relación legal o contractual, jurídica, de cualquier tipo, pues yo voy a hacerle un conocimiento mucho más profundo en aquellas cosas que lo requieran. Por eso entramos a los procesos de debida diligencia mínima y debida diligencia intensificada. Y esa debida diligencia intensificada no es más que aplicar mayores medidas de control, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco de esto. Vamos a hablar también de ese, digamos, ese reto, ese desafío de conocer el beneficiario final. Las empresas del sector real no venían tan acostumbradas, digamos que había per se ya un tope más alto del 25% para conocer ese beneficiario final, pero es importante entender cuáles son las capas de ese negocio, realmente dónde está el origen de los fondos, quiénes son esos socios, quiénes están detrás, ¿sí? Y actualmente estamos viendo unos fenómenos de velos societarios muy importantes que obviamente se vuelven digamos, una problemática más adelante cuando queremos entender una operación inusual o sospechosa, ¿cierto? Queremos entender cuál es el origen de esos recursos. Entonces, claramente es importante conocer ese beneficiario final y conocerlo quiere decir no solamente identificarlo, ¿cierto? No solamente llegar a esa persona natural, sino también verificar la identidad. Y allí la superintendencia creo que jugó un papel muy importante respecto a las recomendaciones del GAFI, donde nos han dicho que hay que buscar fuentes confiables y fuentes independientes. Eso creo que es clave. Ahora el GAFI nos ha dado una cantidad de guías donde está propendiendo para que las entidades podamos hacer un mejor conocimiento de esa contraparte, buscando que no solamente obtengamos la información a través de la misma contraparte, sino que podamos verificar esa información. Y está aquí el tema también presente de los PEPs. Creo que si bien hay un avance interesante de tratar de llevar el tema de los PEP al cumplimiento de la recomendación de GAFI, pues aquí se empiezan a ver unas situaciones un poco complejas. Si empezamos a comparar las definiciones que hoy nos dejó la superintendencia dentro de la norma del SAGRILAF y lo que hoy, por ejemplo, es el decreto de PEPs o lo que hoy es el proyecto a la modificación de ese decreto, ¿cierto? Inclusive cuando está refiriéndose a los PEPs extranjeros,
nos hace relación a algunas personas que tienen esa categoría, pero nos dice en especial, es decir, no está limitado, ¿cierto? No está limitado a esos cargos y ahí vamos a tener que hacer unos trabajos interesantes, importantes, lo mismo que el tema de los PEP domésticos o nacionales, donde en el PEP doméstico nacional pues empiezan, no solamente cabe cualquier clasificación de los servidores públicos, no importa el rango, sino la función o actividad que desempeña, qué atribuciones tiene ese funcionario público, qué competencias tiene ese funcionario público. Y ahí es importante entender que empieza a hacerse, obviamente, un poco más complejo llegar a conocer esos PEP. La norma también habla de una manera muy interesante de ir consolidando información del cliente, no solamente información demográfica, sino información transaccional, con la cual podamos posteriormente generar operaciones inusuales y, ¿por qué no?, pues llegar a determinar alguna operación sospechosa. Esas bases de datos deben estar claramente definidas, identificadas por las compañías desde un principio, porque lo que quiere en este caso la superintendencia, o así lo entendemos nosotros, es que yo pueda comparar el perfil de cliente a la entrada y posteriormente saber si ese perfil, luego de que el cliente empieza a operar, si empieza a tener una relación con la entidad, pues realmente mantiene ese mismo perfil o hay cambios que merezcan que yo pueda llegar a hacer una debida diligencia intensificada. Y sin duda, algo que también es muy importante y va de la mano con la profesionalización del rol es el uso de la tecnología como requisito para la detección y reporte de las operaciones inusuales y sospechosas. La tecnología, pues básicamente nos va a permitir ser mucho más eficientes, ser mucho más efectivos, ir más seguros. Sabemos la responsabilidad que tenemos como oficiales de cumplimiento y la norma lo establece dentro de lo que es la profesionalización del rol. Nos dice que el oficial de cumplimiento está obligado a llevar a la junta directiva aquellos requerimientos que tenga, o sea, cuáles son las cosas que usted necesita desde el punto de vista técnico, tecnológico, en recurso humano. ¿Para qué? Para poder hacer mejor su rol. Entonces creo que la tecnología es algo que llegó para quedarse y claramente la norma también destaca que, por ejemplo, las compañías de retail deben centrar el conocimiento de la contraparte no en la etapa de prevención, porque saben que es difícil hacer prevención allí, sino en la etapa de detección. Y la etapa de detección necesariamente debe ir acompañada con los temas de detección y reporte de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Ese básicamente creemos hoy que son los retos y desafíos. Hay muchos términos adicionales, ¿cierto? Empezamos a hablar de los activos virtuales, empezamos obviamente a acuñar otras cosas que se vuelven muy relevantes para la norma, pero creo que aquí, cuando empezamos a desglosar estos temas, vamos a poder abordar los otros. Y eso es lo que pues vamos a llegar a hacer un poco nosotros en las mesas. Entonces, le cedo la palabra nuevamente al doctor Wilson para que nos cuente en qué consiste la metodología de esta segunda sesión de la Hackathon SagriLab. Muchísimas gracias. El esfuerzo que queremos hacer ahora es poder tener 3 mesas de trabajo con algunos oficiales de cumplimiento del sector real que están sometidos a este nuevo régimen del SagriLab, para poder conversar directamente con ellos, conocer de primera mano sus perspectivas, sus apreciaciones, sus observaciones frente a esta nueva norma, tratar de hacer un ejercicio colectivo de construcción de conocimiento para entender e interpretar adecuadamente aquí esta norma que tiene algunas especificaciones y algunos detalles que representan desafíos. Entonces, para poder hacer estas mesas, hemos invitado a algunos oficiales de cumplimiento y algunos de ellos han aceptado amablemente hacer parte de estas mesas de trabajo. Ahora el doctor Jorge Galeano nos va a confirmar quiénes nos han aceptado la invitación e iremos con ellos a las salas privadas de Zoom para hacer el trabajo correspondiente. Entonces, antes de seguir adelante, doctor Jorge Galeano,
con quiénes haremos las mesas de trabajo. Gracias, Wilson. Sí, un agradecimiento público y nuestra confirmación. Están participando, voy a citar las empresas, me disculpan, no voy a citar los nombres porque se nos extiende un poco. Orbis, Confama, Gana, FEMSA Coca-Cola, Abbott, Claro, Bavaria, Peldar, Servientrega Effecti Global Management, Incolmotos Yamaha, Derco Colombia, Nutresa, Éxito, Auteco, LG, Baker McKenzie, Umbral S.A., Olímpica S.A., Smoon Energy, Cementos Argos, EPM, Postobón, Cueros Vélez, Estudio de Moda, Soya, Andar, Sarmiento Palau, Escuela de Fútbol, Corona Industrial y Eurocerámica. Como se dan cuenta, hay una participación bastante amplia de diferentes sociedades, de diferentes sectores que hoy están obligados, y con ellos vamos a abordar estos retos y desafíos que nos ha planteado Natalia y que tiene este ejercicio. Reuniremos las preguntas que se han hecho a través del chat también para traer a través de, ya sea, pues va a ser un documento, pero de otra, seguramente algún documento pedagógico también, poder solventar las inquietudes. Efectivamente, como lo dice el doctor Galeano, nuestro propósito desde el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario es generar conocimiento. Como resultado de este ejercicio se producirá un paper, como ya lo hicimos con el Hackathon para SARLAB 4.0, y vamos a compartir este paper con las personas que nos hayan acompañado y que se hayan registrado para este evento. Por lo demás, pues nos resta agradecerles a las personas que nos han acompañado a través de la transmisión en vivo en YouTube Live, este evento. Invitarlos a que visiten nuestra página del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario y que conozcan también nuestros programas de Diplomado Internacional en Prevención de Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo y el Curso Internacional en Extinción de Dominio. Ambos cursos disponibles, no solamente abiertos al público, sino también para programas cerrados para que las empresas puedan cumplir sus compromisos y obligaciones de capacitación anual. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dejar por acá hasta este punto el evento abierto y vamos a ir a las mesas con las empresas que nos están apoyando en este ejercicio de trabajo. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, feliz día.